Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos que se termine de sumar todos. No sé si Oscar, esperamos unos minutos, ¿te parece? Para poder arrancar y Perfecto. a que se termine de sumar toda la gente. Y una vez que estemos pasadas las 10, arrancamos con nuestra presentación. Ok, bueno, vamos a darle comienzo a este webinar de Data Fabric. Bienvenidos a todos de nuevo, a los que no pude saludar. Estamos aquí en presencia con Oscar, de la organización Stratio. Vamos a charlar un poquito de lo que es Data Fabric y voy a hacer una pequeña intro sobre bueno, Iberus, dónde estamos, quiénes somos, y también darle paso a Oscar para que cuente también cuáles son las herramientas y cuáles son las estrategias que venimos trabajando con ellos. ¿Sí? Bien, eh, vamos a poner la presentación. Muy bien. Primero contarles que quiénes somos, algo de cifras. Iberus en general es una organización 100% con un capital 100% privado. Además, somos la sexta organización o la sexta compañía tecnológica dentro de España y somos la organización con mayor crecimiento orgánico entre 2019 y 2020. Hoy contamos con 150 profesionales dentro de Iberus. Hemos tenido ventas mayores a los 65 millones como cifra de negocio y tenemos 38 áreas y 14 filiales tecnológicas a lo largo de todo el globo, ¿no? Algún dato interesante también para comentar es el 20% de nuestra inversión va apuntado a lo que es inteligencia y desarrollo o ingeniería y desarrollo, y eso es lo que nos hace permanentemente estar innovando sobre las tecnologías que vienen apareciendo sobre lo que es data, ¿no? Bien,
Vamos a darle sí. A continuación, un poquito del despliegue que tenemos sobre las filiales dentro de España. Si bien cabe señalar, ¿no?, que Zaragoza es nuestra filial principal, tenemos oficinas durante o por todo el área española con 38 y con 38 áreas de competencia y además 14 filiales, ¿no? Esto es importante decirlo, ya que, bueno, las personas que trabajan con nosotros trabajan en un mecanismo más de, digamos, de poder trabajar desacopladamente en cada una de nuestras oficinas. A continuación, no solamente dentro de España, sino también a lo largo y a lo ancho del globo, tenemos oficinas en los dos continentes, en Europa y en América, oficinas en Miami, oficinas en Buenos Aires y bueno, recientemente hemos abierto las oficinas en Londres, que eso es un dato no menos importante, ¿no? Hoy el desafío en esta nueva realidad se trata de poder brindar y estar más cerca de nuestros clientes, lo cual nos obliga a abrir y estar cerca de cada una de las locaciones de nuestros clientes para poder acompañarlos. Lo interesante o el valor agregado que nosotros damos dentro de Iberus es la gestión del talento, ¿sí? La gestión del talento tiene varios pilares. Sabemos que lo más importante que tiene esta organización es la gente que lo conforma y hacemos muchísimo hincapié sobre cómo llevar adelante la gestión de este talento. Para poder ponerlos un poquito a tono, Iberus University, digamos, se compone de un universo de cosas que le permite a todos los que forman parte de Iberus desarrollarse profesionalmente acompañados de las mejores tecnologías y con un roadmap muy interesante de desarrollo profesional. Tanto es así que nos dividimos en tribus, esas tribus especialistas o especializadas en diferentes tecnologías, más allá de la alocación de nuestros expertos en cada uno de los proyectos, el desarrollo dentro de la Universidad de Iberus es muy importante porque es lo que permanentemente nos permite estar a la vanguardia del conocimiento, ¿sí? Es allí donde desarrollamos muchísimos desafíos y bueno, además de los desafíos, tenemos la posibilidad de tener y acompañar a nuestros especialistas con la formación de las diferentes tecnologías que vienen apareciendo en este esquema tan reciente, ¿no? De todo lo que tenga que ver con Nubi o los partners estratégicos, como puede ser también la capacitación en herramientas de Stratio o lo que fuera. Es un pilar muy importante para Iberus, la verdad es que es donde más hincapié hacemos, nosotros los líderes y también en general Iberus tratamos de que el aprendizaje sea un esquema continuo y no quede relegado a un mecanismo exclusivo de producción de proyectos y nada más, ¿sí? Es importante tenerlo como nuestro principal activo a las personas que forman parte de Iberus. Además, contarles un poquito cómo nos dividimos. Nuestro know-how se basa principalmente en 6 verticales. Esto es importante también destacarlo. No es un factor común, cada una de nuestros clientes no tienen un tratamiento igual. Estamos especializados en cada uno de estos verticales, tanto en banca como seguro, sector público, la logística, el transportes y servicios, retail y turismo, la industria en general, la industria manufacturera, y después todo lo que tenga que ver con media, telecomunicaciones y utilities, ¿sí? Es importante esta división porque entendemos que no todas las soluciones se ajustan a todos los verticales. Hay que diseñar y hay que acompañar cada una de esas soluciones en función de cada vertical para poder adaptarlo y darle una continuidad y darle una consistencia que merece, ¿no? Que es importante también saber acompañar. Bien, en nuestra área, que es Data y Analytics, nos especializamos en el desarrollo de proyectos basados en tecnologías de datos y
es un desafío muy interesante, ¿no? A nosotros que venimos trabajando con datos y que hemos transitado muchísimo el desarrollo en estos últimos 10, 15 años, el desarrollo de las tecnologías que se vienen imponiendo, de las mecánicas, de los métodos. La verdad es que es muy interesante poder formar parte de Iberus en este sector. El desafío es permanente y constante. Por eso les contaba al principio, el acompañamiento de una estrategia de la gestión del talento también es muy importante para poder hacerle frente a este sector. Y lo más interesante de esto es que continuamente estamos aprendiendo. O sea, no solamente se trata de saber hacer siempre o dar una solución de la mano del cliente, sino también aprender con el cliente a poder desarrollar la mejor herramienta para poder tomar decisiones basadas en datos. Es un desafío que hoy todas las organizaciones del mundo están transitando y nuestro compromiso con ellos es acompañarlos en ese desafío y poder desenvolver esas decisiones con las herramientas correctas. Para lo cual nos basamos en 4 pilares o en 4 frentes, ¿sí? Nosotros venimos trabajando junto con nuestros partners en cuatro frentes. El primero, el más tradicional, el que tiene algunos años ya, que es el BI Analytics, que tiene que ver con, bueno, todo lo que es ETL, lo que es el BI que ya conocemos, que podemos tranquilamente encontrar en cualquier organización. Nuestro rol allí es acompañarlos y desarrollar ese BI tradicional y poder darle las herramientas de vanguardia que hoy existen dentro del mercado, ¿no? Por otro lado, con esta última aparición de este concepto de Big Data tan interesante, ¿no? En los grandes volúmenes de datos, eh, empiezan o empezaron a hacer sonar un poco las campanas de las necesidades del tratamiento y el análisis basados en el comportamiento o basados en la Big Data, nos obligó a nosotros mismos a desafiarnos y a ir por estas tecnologías nuevas que hoy existen, ¿no? Como pueden ser, bueno, aquí estamos con la gente de Stratio, bueno, o cualquier otro desarrollador tecnológico, como puede ser Databricks, AWS o cualquiera de ellos. Por último, o mejor dicho, a continuación, el tercer desafío, el famoso Machine Learning, el que nos permite a nosotros sumar un componente de inteligencia, un componente de analítica avanzada, apuntando al self-service de Analytics. Es importante también esta tercer pata porque le permite a las organizaciones empezar a tomar decisiones anticipadamente, le permite empezar a conocer a sus clientes, a sus necesidades y poder tener un análisis anticipado de lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Esto es muy interesante. Eh, la realidad es que esto hoy forma parte casi del BI tradicional o dentro del roadmap del BI tradicional. Y por último, sí, ya el BI 2.0, hablando, hablando de un componente como puede ser el Data Governance, donde hoy las organizaciones asumen este desafío de empezar a convertirse en organizaciones data-driven, con este componente de Data Governance tan amplio que hoy está sobre la mesa y además terminar en un BI Self-Service, que bueno, sabemos que ese es el final del camino. El BI Self-Service para las organizaciones termina siendo la herramienta que le permite empezar a tomar decisiones basadas en datos y realmente desarrollarse en lo que es el Data Driven, las organizaciones Data Driven. Bueno, por último, contarles que los perfiles con los cuales contamos dentro de Iberus o dentro de este sector son diferentes. De todas formas, tienen una conjugación que nos permite a nosotros ir por sobre las necesidades de nuestros clientes. Hoy tenemos arquitectos de datos, ingenieros de datos, científicos de datos y desarrolladores de visualización de datos. Es muy importante entender que estos perfiles se ajustan a las líneas de servicio, a los verticales, ¿sí? Es muy interesante entender que esos verticales que vimos antes tienen estos especialistas y estos especialistas están acompañados
por la necesidad, o mejor dicho, entendiendo esa necesidad de cada una de las industrias o cada uno de los verticales para que puedan hacer sinergia dentro de esos proyectos, ¿no? Eh, Hasta aquí un poquito quiénes somos, hacia dónde vamos, con quién contamos. Es importante también, si tienen alguna pregunta, poder dejarla en el chat o hacerla al final. No va a haber ningún tipo de inconveniente en contestar sus preguntas. A continuación va a estar Oscar dándoles un poquito de novedades sobre Stratio y todo lo que su mundo conlleva. Muchas gracias por la introducción y sin más paso a compartir mi presentación, mi pantalla. A ver si podéis cambiar a la presentación, por favor. Bien. No sé si hay algún problema. Voy a dejar de presentar a Oscar a ver si accede a tu presentación. Gracias. Ahí he dejado de compartir. Perfecto. Bueno, pues ya estamos con la presentación. Genial. Pues, como decía, voy a presentar lo que es el concepto y la plataforma de Data Fabric y cómo cambia radicalmente la manera en la que se obtiene valor de los datos y cómo estamos ayudando a algunas de las empresas más grandes del mundo justo a hacer eso, pasar de una obtención de valor del dato artesanal con mucho tiempo, coste y una generación de valor de negocio, no todo lo grande que se pretende, a una generación de valor del dato industrial a escala y muchísimo más acelerada. Entonces, respecto a Stratio, Stratio es una compañía que se fundó en el 2014. Somos una empresa de producto de boutique de datos. A nivel Europa, este año con cerca de 500 personas, somos una de las compañías de producto de datos más grande de Europa, seguramente la más grande, y trabajamos prácticamente en todo el mundo, con foco especial en Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. A nivel de los clientes de Stratio y empresas que confían en esta plataforma, aquí vemos algunos ejemplos y por destacar algunos de ellos, ¿no? Estamos dando servicio como plataforma global de Data Fabric, pues a algunos de los bancos más grandes del mundo, combinando datos on-prem con datos en diferentes public cloud en modo híbrido, multicloud, etcétera, y ahí pues combinando desde Azure, Google Cloud, AWS con 16 data centers privados en diferentes países y a partir de ahí, combinando todos esos datos, poder obtener ese valor, hacer aplicaciones inteligentes, hacer productos globales, como voy a explicar a continuación. Básicamente, ¿cuáles son los problemas y retos a los que nos enfrentamos para obtener valor de los datos? Voy a comentarlos rápidamente porque yo creo que los conocéis perfectamente. En primer lugar, los datos, este es un clásico, ¿no? Están aislados en silos. Y en estos silos, además, los esquemas con los que se han creado esos datos suelen ser muy técnicos, suelen venir de hace muchos años y no tener significado. Con lo que es difícil, primero, saber qué datos tenemos y luego, generalmente, las empresas desconocen los datos que tienen. Por ejemplo, para cumplir GDPR, normalmente se suele pensar, pues tengo datos de carácter personal en estos 10 data store. Cuando empezamos a ayudar y autodescubrimos qué datos tiene una empresa, normalmente encontramos datos de carácter personal en el doble de data store en el que nos indicaron normalmente. Es decir, desconocemos los datos que tenemos, utilizamos solo un 30% de los datos más o menos de media, depende un poco del sector, que tenemos para obtener valor
Y los usuarios, y esto es súper significativo, se tienen que adaptar a los datos en vez de que los datos se adapten a los usuarios. El resultado de esto es que en el 2019 solo una de cada 10 empresas que pretendían ser data-driven llegaban o conseguían a ser data-driven. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar vamos a comentar algunos problemas o confusiones que hacen que las empresas en su aproximación no lleguen a ser data-driven. En primer lugar, los datos tienen valor, tienen muchísimo valor, pero por sí mismos no generan valor. Es diferente tener valor a generar valor. Es como pues estos granos de café que vemos aquí. Tienen valor, pero si no haces café, si no haces algo con ellos, no vas a obtener ese valor. ¿Por qué comentamos este punto? Pues ahí la primera recomendación del webinar, montar sistemas de lagos de Big Data como se ha hecho en el pasado, arrojando datos sin propósito, no tiene sentido. No va a generar valor. Los datos y en cualquier sistema de datos hay que tener un propósito y hay que extraer ese valor. No sigamos generando más pantanos de datos, que es lo que hemos venido haciendo históricamente con los lagos sin propósito. Segunda confusión. Los artefactos, normalmente identificamos obtener valor del dato con hacer artefactos. Hacer artefactos, ¿qué quiere decir? Hacer un report, hacer un dashboard, hacer un modelo. Un modelo, por poner un ejemplo, o un dashboard, si no tiene datos o si los datos no son buenos, no va a proporcionar valor. Porque si los datos no son buenos, los insights o las decisiones que tomará el modelo serán erróneas, con lo que al contrario, seguramente destruyamos valor. Es como intentar hacer café sin granos de café, sin los datos, o con granos de café que están podridos. No vamos a generar valor. Y tercera confusión, los artefactos, los reports, los dashboards, los modelos, si los usuarios no los están usando, si no están en producción, no van a generar valor. Y da lo mismo que hayamos hecho el mejor modelo del mundo y además tengamos el mejor set de datos del mundo. Si no están en producción, si los usuarios o negocio no los están utilizando, no van a generar valor. ¿Por qué decimos esto? Porque el 50%, depende del sector, pero en general, el 50% de los algoritmos que se hacen en el mercado son de laboratorio, de innovación, de vamos a hacer algoritmos porque está de moda y es un shiny object al que hay que ir, y no se llegan a poner en producción, el 50%. Entonces, hemos aclarado de algún modo estas confusiones. ¿Qué es lo que dice el mercado, los analistas de a dónde hay que ir, cómo hay que resolver todos estos temas? Bueno, pues la conclusión del mercado, hay básicamente dos tendencias de mercado que se complementan. La primera es la del concepto de data mesh. El concepto de data mesh lo que pretende es trabajar con los datos en dominios de datos. Primera recomendación clarísima de webinar. Hay que dividir los datos en dominios funcionales, subdominios por países, en dominios distribuidos y desacoplados. Igual que se trabaja actualmente el estándar de hacer aplicaciones distribuidas en dominios. Por lo tanto, el concepto de data mesh, los 4 pilares fundamentales son orientación a dominios, data as a product, self-serve data, es decir, los datos se adaptan a los usuarios, se pueden autoconsumir, y gobierno federado de la infraestructura, multicloud, híbrido y del gobierno en sí mismo de los datos, ¿vale? Estos 4 pilares del data mesh. Y respecto al segundo, data as a product, importantísimo, ¿qué es un data product? Bueno, pues este es otro cambio que a nivel de mercado se ha realizado y que también recomendamos con la máxima insistencia. Cambiar
pasar de pensar en artefactos, voy a hacer un report, voy a hacer un modelo, voy a hacer un dashboard, a pensar en data products. ¿Por qué? Pues un data product es un producto que usa datos para generar valor de negocio. Valor de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Por lo tanto, un data product, la definición de un data product es top-down, no bottom-up, top-down. Propósito, ¿qué mejora de negocio voy a realizar? Esta. Por lo tanto, para generar esta mejora de negocio, ¿qué data product puedo o debería realizar? Este. Con lo que la definición de un data product parte de la mejora de negocio. Normalmente los artefactos, que es la confusión y el problema conceptual erróneo que se ha tenido, voy a hacer un artefacto, voy a hacer un report, voy a hacer un modelo. Los artefactos se han definido muchas veces bottom-up, desde tecnología, como la tecnología nos encanta y somos early adopters, pues venga, la inteligencia artificial esto mola un montón, vamos a hacer algoritmos. ¿Qué ocurre? Se hacen algoritmos y no se ponen en producción, porque no partió de negocio, porque no estaban alineados. Entonces hay que pasar a pensar en data products, no en los artefactos. Y un data product, ¿qué capas incluye? Pues lógicamente, y es puro sentido común, lo que estoy explicando aquí son obviedades, un data product para generar valor de negocio, lógicamente tiene que poder acceder a los datos con facilidad, tiene que gobernar los datos. ¿Qué quiere decir gobernar? Que tengan significado, que tengan calidad. ¿Por qué? Porque si no tienen calidad, los insights que vamos a obtener o las decisiones que va a tomar el modelo son erróneas. Tiene que tener calidad, tienen que tener seguridad, ser seguros, que un dato tenga calidad, esté gobernado y tenga seguridad. ¿En qué lo convierte? En un dato confiable, trusted. Si vuestros datos no son confiables, no gastéis el dinero, no hagáis artefactos. ¿Para qué vais a hacer modelos o reports? Si no son confiables, o van a tomar decisiones incorrectas, o os van a poner una multa porque como no os van a ser seguros, alguien va a acceder a datos de carácter personal o vais a tener un problema de hacking. Insisto, si vuestros datos no los convertís en confiables, dejar de hacer artefactos es gastar el dinero y el tiempo. ¿Vale? Entonces, capa de gobierno, capa de seguridad ya son confiables, hago el artefacto y lo productivizo. La productivización tiene que ser parte del data product, porque si los usuarios de negocio no lo usan o las aplicaciones de negocio no lo usan, no genera valor de negocio. Y tengo luego que monitorizar que la mejora de negocio que se pretendía se está consiguiendo. Lo que no se mide no se mejora. Hay que monitorizar que se está consiguiendo. Por lo tanto, estas capas, que como digo es puro sentido común, son las necesarias para que realmente un data product genere una mejora de negocio. Y el segundo concepto fundamental en el mercado es el de Data Fabric. El concepto de Data Fabric, si cualquiera de los que estáis en el webinar consultáis a alguno de los grandes analistas, Gartner, Forrester, os va a decir que hacia donde hay que ir, the way to go es Data Fabric. ¿Por qué? Porque resuelve los problemas que ha habido históricamente y permite hacer data products de manera industrial, a escala y muchísimo más rápido. Entonces, ¿qué dice Forrester de Data Fabric? Pues como veis aquí, self-service and automated manner. Autoconsumo de los datos de manera automática. Luego, deliver a unified trusted. Otra vez, trusted y homogéneo, confiables. Los datos tienen que ser confiables, con calidad, con seguridad. Gartner, algunas pinceladas adicionales. Se tienen que entregar a lo largo de múltiples entornos e infraestructuras. Es decir, un Data Fabric tiene que cubrir híbrido, multicloud, diferentes infraestructuras, diferentes topologías operacional, informacional. Y luego, muy importante, usar Active Metadata, ontologías, semantics y knowledge graph
para aumentar el valor de los datos. Entonces, la parte de Active Metadata, ontologías, es fundamental en la evolución, en lo que es el estado del arte de obtener valor de los datos. Y a mí me encanta esta frase de Gartner. En el 2024, el Data Fabric Deployment multiplicará por 4, no un 4% o un 40%, por 400%, la eficiencia en la utilización del dato, 4x, y reducirá los costes de tareas humanas a la mitad, 2x. Si podéis mencionar otra tecnología, otra plataforma que pueda generar 4x en eficiencia reduciendo los costes a la mitad, por favor, ponerlo en el chat, porque creemos que la única tecnología, el único concepto que los grandes analistas coinciden que puede generar estas eficiencias es el Data Fabric. 4x reduciendo los costes a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que hace el Data Fabric? Pues muy importante. Data Fabric, industrializa la generación de data products, automatiza lo que en las generaciones anteriores, en las soluciones que estáis utilizando, estáis haciendo con personas. Es como la revolución industrial. El Data Fabric es a los datos lo que la revolución industrial fue al mundo. En vez de hacer cosas con personas o con caballos tirando de una noria, automatizamos la obtención de valor del dato, ¿vale? Industrialicémoslo. Entonces, el concepto de Data Fabric, ¿cómo funciona? Voy a compararlo contra los sistemas de datos que hay actualmente en el mercado. Básicamente, en el mercado hay tres tecnologías de datos. Data Warehouse, Data Mart, lagos de Big Data y Public Clouds. Y en un sistema de datos hay origen de los datos y consumidores de los datos. ¿Cómo obtenemos los datos del origen de los datos? ¿Cómo lo estáis haciendo? Con programas. Tenéis workflows y ETLs que cogen los datos del origen del dato y los copian a un data warehouse, a un lago o a las public cloud y los transforman, etcétera. Con lo que al copiar lo que hacemos, aumentamos los costes de infraestructura, estamos copiando y mareando los datos una vez, dos veces, tres veces y seguimos. Y además, al mover los datos con workflows y ETLs o programas, con buses Kafka, síncronos, etcétera, lo que sea, programas igual a personas. Mucho tiempo, mucho coste. Las personas somos caras. Hay que intentar evitar el uso de personas. Es lo de en AI, human beings not welcome. Entonces hay que intentar automatizar. Y luego el tiempo para hacer programas es muy largo. Pero además hay un problema fundamental, estructural, que es que cuando movemos los datos con programas, no accedemos a los datos en real time. No hay real time. Sin real time, de los 20 casos de uso, normalmente de cualquier sector, si no hay real time, los 20 casos de uso más disruptivos o que más ventaja competitiva van a proporcionar, por lo menos 15 sin real time no se pueden realizar. Si no puedo interaccionar con el cliente cuando ha hecho una compra, cuando está contratando una póliza, cuando está cancelando una hipoteca o haciendo una cancelación parcial, si no puedo interactuar con él en ese momento, al día siguiente, que ni se acuerda de lo que hizo, no voy a proporcionar ningún impacto. No voy a mejorar el CHAN, no voy a mejorar el NPS, el Net Promoter Score. Real time es fundamental. Sin real time, no pain, no gain. Sin real time no hay casos de uso, no hay valor. Vamos ahora a obtener valor de los datos. ¿Cómo se hace? Pues en los Data Warehouse teníamos que hacer esquemas muy rígidos, cubos, dimensiones, agregados. ¿Qué ocurría? Que se tarda años en hacer un Data Warehouse. Y encima, cuando lo hemos terminado, como esos esquemas son súper fuertes, cambiarlo es muy difícil, es muy poco flexible. En los lagos es al contrario. No ponemos esquemas, arrojábamos los datos, venga, como han caído, han caído. No quiero ni mirar cómo han caído.
¿Qué ocurre? Que para obtener valor teníamos que hacer un proyecto casi por caso de uso. Y además con equipos muy expertos, científicos de datos, ingenieros de Big Data, etcétera. Y cuando vamos a una public cloud, tenemos, si hacemos un data mart o hacemos un lago en una public cloud, lógicamente tenemos los mismos problemas que cuando hacemos un data mart o un lago on-prem. Lógicamente, hay veces que esto de las modas tecnológicas parece una hipnosis colectiva. Las public cloud, igual que los lagos o igual que los data warehouse, no son mágicas. Si quiero hacer un data warehouse o un lago en una public cloud, tengo los mismos problemas que on-prem. Tengo que hacer esquemas muy rígidos y cubos y es poco flexible. Tengo que hacer un proyecto por caso de uso, los mismos. Sí que las public cloud tienen un montón de ventajas para ir más rápido. Tengo infraestructura elástica, tengo servicios de datos que aportan valor. Por lo tanto, public clouds es nuestro escenario ideal porque nos permite innovar e ir más rápido. Pero hay que ser consciente que tienen y comparten los problemas de los artefactos que construyes sobre ellas. Y además tienen algún problema adicional, que son los temas de seguridad del dato, datos de carácter personal, regulación, etcétera. Con lo que he explicado los problemas tácticos y alguno estructural como el real time, pero para nosotros hay un problema fundamental que no se resolvía en estas generaciones y que ha hecho que no lleguemos a ser data driven. Y ese problema es que en cuanto saco el dato de una aplicación de negocio, de un core bancario, de un core de seguros, de un e-commerce, en cuanto saco el dato de la aplicación de negocio, como la funcionalidad de negocio le da significado de negocio al dato, lo saco y el dato ¿cómo se queda? Se queda huérfano. Se queda sin significado. Con lo que si no gobierno el dato no tiene significado, no suele tener muy buena calidad, suele tener errores e inconsistencia. Si el dato es malo, el valor que voy a obtener del dato es bajo o el esfuerzo que tengo que hacer para obtener el valor es muy grande. ¿Cómo lo hago? Artesanalmente y con esfuerzo humano. ¿A que esto que acabo de decir resuena en todos los que estáis escuchando el webinar? Esfuerzo humano, voy lento y me cuesta mucho. Bueno, pues ahora ya sabemos por qué. Entonces, insisto, si el dato es malo, el valor que vamos a obtener del dato es bajo o necesita un esfuerzo humano enorme. Y da lo mismo que movamos el dato a un data warehouse, a un lago, a la public cloud o a Marte, que ahora está de moda que todos los forrados del planeta se quieren ir a Marte, cosa que mosquea un poquito, la verdad. Pero bueno, da lo mismo donde lo subamos, no vamos a obtener valor del dato si el dato es malo. ¿Cómo resuelve esto el Data Fabric? El Data Fabric llega y ¡boom! Bomba nuclear. ¿Se carga los Data Warehouse, los lagos y las Public Cloud? No, en absoluto. Lo contrario. Los Data Warehouse, los lagos o los movimientos a Public Cloud que estáis haciendo, los complementa y los pone en valor. Acelera y multiplica los beneficios de lo que hayáis hecho en el pasado y de lo que queráis hacer en el futuro. Entonces, ¿cómo lo complementa? Pues lo voy a explicar en 3 pasos. En primer lugar, volvemos un poquito atrás. Conceptos fundamentales. Data Mesh, trabajar por dominios, el Data as a Product, Data Fabric. Entonces, la fábrica de datos, el Data Fabric, genera Data Products. ¿Cómo los genera? ¿Cómo acelera, industrializa los Data Products? Pues la Data Fabric, la fábrica, automatiza. ¿Cómo? Pues en primer lugar, descubrir los datos. El problema que explica al principio. Los datos están en silos, con esquemas antiguos que no se entienden. Entonces, en el Data Fabric, en Stratio Data Fabric, una de las aplicaciones fundamentales que desarrollamos es la de Data Catalog. La aplicación de Data Catalog tiene un montón de agentes de autodescubrimiento, agentes para autodescubrir, Oracles, DB2, SQL Server, Azure Gen 2, Google Cloud Storage, AWS S3, diferentes data stores, se conectan a esos data stores y automáticamente descubren los datos que hay ahí y genera un catálogo de datos. Vuestro catálogo de datos.
los datos que tenéis. Ya en esta aplicación ya los veis, ya los sabéis, ya sabéis qué datos tenéis. Y esto lo hace automáticamente, 100% automatizado. No se requiere intervención humana. Y una vez que tengo el catálogo de datos, el gobierno del dato en el Data Fabric es automático y accionable. Seguro que muchos de vosotros estáis haciendo ya una iniciativa de gobierno del dato y seguro que aporta valor. Pero al hacerlo normalmente con los productos del siglo XX, informática, Colibra, IBM, todos estos productos, aportando valor, normalmente no son automáticos, requieren un esfuerzo humano que hace que las iniciativas de gobierno del dato sean 1, 2, 3, 4 años con un montón de gente y un montón de millones de euros de coste, con lo que, y además no son accionables, es decir, principalmente son declarativos o documentales. Declaro y documento qué business term tengo, qué catálogos de datos tengo, defino las reglas de calidad, pero no puedo ejecutarlas, no puedo obtener valor directamente a negocio de ese gobierno del dato. Es declarativo. El gobierno del dato de un Data Fabric es automático, Fabric, y accionable, genera valor directo a negocio. ¿Cómo? Pues ese catálogo de datos que hemos generado, en el Data Fabric desarrollamos un virtualizador que permite acceder a los datos de ese catálogo automáticamente sin tener que hacer programas, workflows, ETLs, ni copiar de acá para allá y marear los datos como llevamos haciendo durante los últimos 20 años. Con lo que el virtualizador, la parte de acceso al dato, permite acceder a cualquier dato del Data Catalog y además fusionando los datos, con lo que rompe los silos, los fusiona. Y además simplifica el acceso, porque el virtualizador funciona con SQL estándar. Entonces, virtualiza los datos accediendo al dato en su origen, pero para aquellas bases de datos operacionales, un core bancario, un core de seguros, el e-commerce, aquellas bases de datos operacionales en las que no puedo trastear ahí y consultar los datos porque puedo ralentizar la fabricación en industria o una venta de una póliza o lo que sea, le puedes pedir al virtualizador que replique esa base de datos o las tablas que quieras automáticamente, con lo que la replica él y virtualiza la réplica. Con lo que no es necesario hacer workflows y ETLs. Cuantitativamente, con el autodiscovery y virtualización somos 5 veces más rápido y 5 veces menos coste. Vuelvo aquí a la frase de Gartner. 4 veces más eficientes con el Data Fabric. Bueno, pues en esta parte somos 5 veces más rápido y menos coste. Y cualitativamente se accede al dato en real time. ¿Qué quiere decir real time? Pues en cuanto un cliente hace algo, el virtualizador ve que ese dato ha cambiado y es capaz incluso de generar un evento que hace que se ejecute un algoritmo o una aplicación o una llamada desde el call center, real time. Con lo que ya veis que los problemas del acceso al dato de las 3 generaciones anteriores ya se han resuelto con el Data Fabric. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos automatizado toda la parte de Data Ops, Data Operations, y la primera capa del Data Product, el Data Access, ya la hemos resuelto. Vamos ahora a obtener valor de los datos. ¿Y para ello qué se hace? Bueno, pues en el Data Fabric, este rectángulo que veis a la izquierda es una Business Data View. Las filas de una Business Data View, se pueden crear tantas Business Data Views como se quiera, porque prácticamente no consumen recursos. Y las filas de una Business Data View son palabras o términos de negocio o ontologías que mis usuarios de negocio entienden perfectamente y que son las que utilizan para referirse a los datos. Por lo tanto, creo una Business Data View para un caso de uso o para un usuario o para lo que sea, y el Data Fabric ayuda al mapeo de esas palabras, de esos términos de negocio, de esas ontologías de negocio, ayuda a mapear cada una de esas palabras con los datos que hemos autodescubierto y que están virtualizados. Con lo que una vez que se han mapeado todas las palabras, todos los términos de negocio, se publica la Business Data View
y se pueden consumir los datos a través de la Business Data View. ¿Qué se ha permitido con esto? Autoconsumo de los datos. Si los usuarios de negocio entienden los datos, los pueden autoconsumir. Si no los entienden, no los pueden autoconsumir. Luego, lo primero que hay que hacer es darle significado de negocio a los datos. Pues eso es lo que hacemos con las Business Data Views. Y lo segundo, automatizamos el gobierno del dato. ¿Por qué? Porque identifico que en una columna dentro de una base de datos que se llamaba la columna C4, en realidad está la dirección principal del cliente. Con lo que ahora que sé lo que es, sé que en C4 está la dirección principal del cliente. Las reglas de calidad de dirección principal del cliente las puedo ejecutar, las puedo aplicar a C4 porque ahora sé lo que es, con lo que se da significado de negocio a los datos, se mejora la calidad de los datos, se detecta y resuelve los problemas de consistencia del dato, se están gobernando los datos automáticamente. Una vez que ya hemos gobernado los datos, dado significado, etcétera, vamos a aumentarlos. Si estos términos de negocio de la Business Data View además tienen una definición ontológica, una ontología, una definición semántica, con esa ontología mapeando los datos que tenéis en esos silos antiguos de datos que se crearon desde hace años históricamente, al mapearlo con estos términos de negocio, con una ontología, las definiciones semánticas de la ontología nos permite generar esquemas de grafos y semánticos sobre los datos que tenéis que estaban encarcelados en esquemas fila-columna, en esquemas relacionales. Con lo que al generar esos esquemas virtuales, permitimos que se puedan manejar con esta aplicación que creamos en el Data Fabric, que se llama Knowledge Graph, que permite hacer queries de grafos, algoritmos de grafos, queries semánticas, etcétera. Con lo que aumentamos los datos y obtenemos un valor adicional de los datos, tal como indicaba Forrester, autoconsumo de los datos, datos trusted y Gartner. Metadatos activos, aumentar los datos, ontologías, semántica. Ya tenemos los datos. ¿Qué hemos hecho con este paso? Hemos automatizado el gobierno de los datos. Los datos ya son trusted. Luego explicaré el tema de seguridad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues construir el artefacto. Entonces, el Data Fabric, Stratio Data Fabric, muy importante, sobre todo es inclusivo. Ahora que está tan de moda esta palabra, ¿no?, de inclusivo, somos inclusivos y somos abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos integramos con cualquier tecnología de datos o de generar artefactos o de cualquier cosa que estéis utilizando actualmente o que queréis utilizar en el futuro. A nivel de bases de datos y tecnologías de datos, tanto on-prem como public cloud, cualquiera que estéis utilizando o queráis utilizar, nos integramos con el virtualizador. Y a nivel de los artefactos, que quiero hacer los reports con Power BI, con Tableau, con ClickSense, con cualquier herramienta de reporting, lo puedes hacer con Stratio Data Fabric. O quiero hacer los algoritmos con R, con Python, con notebooks, sin ningún problema, con cualquier herramienta. Pero, adicionalmente, con esa obsesión de que la fábrica de datos debe automatizar las cosas, acelerar la generación de data products, construimos una suite de analítica avanzada que resuelve lo que en general las herramientas de mercado no estaban resolviendo, que es la parte de automatización de MLOps, productivización automática de los algoritmos, de los reports, monitorización y gobierno de los modelos. Gobierno de los modelos, por ejemplo, asegurar que se está haciendo un uso ético de los datos. Estoy utilizando estos datos de un cliente en este report y tengo permiso del cliente para utilizarlos dentro de un report o dentro de un modelo. Comportamiento ético del dato, explicabilidad de los modelos. En general, los modelos que se están haciendo y que se hacen con las herramientas, no de un Data Fabric, son el 50% inteligentes. Luego, se puede decir de otra manera, somos medio listos o medio tontos, según cómo se mire. ¿Por qué? Porque el regulador, el mercado, no deja utilizar algoritmos de caja
negra. Aquellos algoritmos de caja negra que no puedo explicar al regulador cómo toman las decisiones, no se pueden utilizar. ¿Qué hacemos con este gobierno de los modelos? Mediante la explicabilidad de los modelos, hemos añadido a esta suite analítica avanzada ese gobierno de los modelos que permite explicar cómo algoritmos de caja negra, de caja cerrada, están tomando las decisiones. Con lo que, mediante ese gobierno de los modelos, mediante esa explicabilidad, podemos utilizar redes neuronales, convolucionales, etcétera, algoritmos de caja negra que hasta el momento no podíamos usar. Con lo que pasamos de ser medio listos o medio tontos a listos del todo. ¿Vale? Ya tenemos el valor completo, pues vamos a productivizar esos data products y monitorizar que el objetivo de valor de negocio que se estaba pretendiendo se está consiguiendo. Pues la productivización y monitorización, mediante la suite analítica avanzada, hemos automatizado todo lo que es MLOps, operaciones de Machine Learning, etcétera, con lo que también está automatizado en el Data Fabric. ¿Qué hemos hecho aquí? Automatizar toda la parte de DevOps, de MLOps y completar las últimas dos capas para poder desarrollar Data Products. Con lo que, como vemos, el Data Fabric lo que hace es automatizar la creación de las diferentes capas de un Data Product para asegurar que se genera el valor a negocio, pero poder hacer todo esto mediante la automatización muchísimo más rápido y con muchísimo menor coste. ¿Vale? Bueno, he explicado el Data Fabric de manera conceptual. ¿Qué elementos hacen real o esto una realidad? Lo voy a explicar rápidamente. En primer lugar, autodescubrimiento y virtualización. Bueno, pues un elemento diferencial del Data Fabric son las aplicaciones de gobierno del dato. ¿Por qué diferencial? Porque es un gobierno del dato, como he explicado antes, automático y accionable. Entonces, dentro del gobierno del dato creamos la aplicación de Data Catalog, que es la que tienen los agentes de autodescubrimiento, autodescubre los datos que se tienen y genera el catálogo de datos, y luego permite crear metadatos, atributos activos. Los metadatos y atributos que creo en el Data Catalog se pueden utilizar en cualquiera de las aplicaciones que voy a explicar a continuación para hacer cosas. Generar reglas de seguridad, encriptar, acceder a datos, buscarlo, activos. Y luego el virtualizador, creamos el virtualizador para poder acceder a los datos sin tener que hacer workflows ni ETLs y acceder en real time. Siguiente capa, dar sentido y gobernar los datos. Bueno, pues creamos una aplicación de Business Glossary para poder definir los business terms, crear los data owners, los data stewards, todos los flujos de aprobación clásicos necesarios en un Business Glossary y creamos a su vez la aplicación de Data Domains y Automapping para crear dominios de datos. Vuelvo al concepto de Data Mesh, dominios de datos distribuidos, ¿vale? Y desde esta aplicación poder crear las Business Data Views y realizar ese automapeo o mapeo semiautomático, ¿vale? Perdón, que he hecho un salto. A continuación, ¿qué es importante? La calidad y la seguridad. Desarrollamos, si en el Data Fabric hay una aplicación de calidad que permite definir las reglas de calidad y reglas de negocio muy importantes también, sin necesidad de programar, con lo que los expertos de negocio o data engineer las pueden definir sin tener que programar, y esta aplicación genera código que va a ejecutar las reglas de calidad automáticamente. Y aquí paso a comentar otro punto diferencial del Data Fabric. Las herramientas de desarrollo de los Data Products dentro del Data Fabric tienden o son low code o cero code. Es decir, no es necesario programar para hacer las cosas. Entonces, defino las reglas de calidad sin necesidad de programar y esta aplicación genera código que permite ejecutarlas. Y la aplicación de seguridad es la que se encarga de el acceso a los datos, todos los temas de anonimización, encriptación, el haseo de datos según los usuarios, según qué tipo de datos son, sin necesidad tampoco de programar. Se define gráficamente. ¿Y por qué
el concepto de Master Data Quality y Master Data Security. Este concepto es fundamental. Si hay varios motivos por los que usar el Data Fabric, pero el concepto de Master Data Quality y Master Data Security sin duda es uno de los más importantes. ¿Por qué? ¿Cómo están o cómo estáis mejorando la calidad o la seguridad de los datos? Pues yo defino reglas de calidad para esta base de datos y reglas de seguridad, luego las defino para esta otra base de datos, luego para este lago, base de datos a base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Silo a silo. ¿Cuánto tardáis? Años. Nunca se termina. ¿Cuántas bases de datos, tablas, columnas tiene una empresa grande? Entre cientos de miles y millones de columnas. Bueno, pues el Master Data Quality, Master Data Security lo que permite es defino las reglas de calidad y las reglas de seguridad a nivel de términos de negocio, y como el Data Fabric encuentra esos términos de negocio en los Data Store, mapea, cada vez que encuentra ese término de negocio en un Oracle, en un DB2, en un Lago o en las Public Cloud, ejecuta las reglas de calidad y ejecuta las reglas de seguridad, con lo que se define una vez, master, y se ejecuta N veces. ¿Cómo aceleramos la calidad o la seguridad en una compañía? La seguridad y calidad global, por 10, como mínimo por 10. Porque defines una vez y se ejecuta N veces. ¿Vale? Entonces este concepto es fundamental. Y luego aumentamos los datos. Para eso construimos una aplicación para manejar ontologías y una aplicación que es la de Knowledge Graph para hacer queries de grafos, queries semánticas y poder ver todos mis datos y sus relaciones con los assets que construyo, con los términos de negocio con los que se corresponde, verlo todo gráficamente y de manera sencilla. Y aquí paso a hablar de ontologías. Cuando algo se pone de moda en el mercado, todo el mundo habla de eso y todo el mundo tiene eso. Y esto yo le llamo la maldición tecnológica, que son los modismos tecnológicos. Viene los lagos, todo el mundo está haciendo lagos. Viene la inteligencia artificial, el portero de mi casa hace inteligencia artificial, que seguro que lo hace porque además es una persona inteligentísima. Y ahí ya sin bromas. Pero, ¿qué ocurre, por lo tanto, con las ontologías? Todo el mundo habla de ontologías y de semántica. Bueno, de manera clara, un tablón plano no es una ontología. Un esquema lógico global no es una ontología. Un esquema taxonómico no es una ontología. Es como lo de Bilbao, Bilbao, somos pocos. Una ontología, para ser una ontología, tiene que tener una definición semántica. Y por lo tanto, esa definición semántica se tiene que corresponder con ciertos estándares. ¿Por qué? Porque si esa definición semántica no se corresponde con un estándar, nadie la va a entender. Nadie la va a entender y nadie la puede utilizar. Solo tú la vas a poder utilizar. Por lo tanto, nosotros manejamos ontologías, dado que hay esta confusión en el mercado, tablones planos los manejamos. Un modelo lógico global lo manejamos. Un modelo hecho en una Excel lo manejamos. Una taxonomía la manejamos. Pero a su vez incluimos ontologías con el estándar de la web semántica, que es el consorcio W3C, el que define HTML, HTTP y lo que es la web. Y ese estándar se llama OWL. Y para nosotros eso es una ontología bien reglada. ¿Vale? Pues nosotros las manejamos. Y lo demás, productos, no, manejo una capa ontológica, una capa semántica. Marketing. Avanzamos. Vamos ahora a consumir los datos. Construimos una capa específica para ello. Y esta capa incluye un middleware que implementa un driver JDBC, un driver ODBC, y una API de Data as a Service. ¿Por qué construimos esto? Pues para que cualquier herramienta de mercado con la que estéis haciendo reporting ahora, queráis hacerlo, o queráis hacer algoritmia o cualquier data product, la podéis seguir utilizando, inclusivos. Cualquier herramienta a través de estos drivers, me conecto con Tableau a estos drivers y estoy consumiendo en Tableau y haciendo reports a través de las Business Data Views, fusionando y federando datos mediante el virtualizador en Business Data Views con significado y además datos con calidad. Pero para Tableau o para Power BI o para MicroStrategy es transparente. Es como si se estuviera conectando a una base de datos gigantesca
que tiene todos los datos de la compañía. Y luego construimos esta aplicación de Data Marketplace que resuelve muchos de los problemas de seguridad, de compliance y de autoconsumo de los datos que tenéis en las compañías. Por lo tanto, voy a explicarla brevemente, pero vamos a intentar incluso, si se puede, al final del webinar tener una demo. ¿En qué consiste esto del Data Marketplace y cuál es el problema? Me pide el director de ventas datos de clientes y de ventas. Y como las ventas pesan mucho en cualquier compañía, pues tiene un nivel superior al mío, puede ser jerárquico o no, y entonces se lo tengo que dar, los datos, rápidamente. ¿Y cómo se los doy? En un fichero exportado o en una Excel. Se los doy y alguien del departamento de ventas o de marketing lo pone en un USB, se va a tomar un café al Starbucks Café, se deja el USB, se lo encuentra alguien, tienes los datos de carácter personal de millones de clientes y te ponen una multa de 8 millones de euros. Y esto que acabo de contar es una historia real, que ha pasado y pasa todos los meses. Para consumir los datos no podéis exportarlos a ficheros, no podéis exportarlos a Excel. Eso es un fallo de seguridad y de compliance absoluto. No sabéis qué están haciendo con esos datos, no tenéis control, no tenéis auditoría, no tenéis linaje. Es un fallo conceptual. ¿Cómo lo resuelve el Data Marketplace? Bueno, pues el Data Marketplace permite el autoconsumo y además resuelve eso. En un Data Marketplace se publican colecciones de datos y entonces mis usuarios de negocio van al Marketplace con el carrito de la compra y ven esta colección de datos de clientes y dicen, ¡guau!, la meto al carrito de la compra. ¿Pero pueden salir del supermercado? No, tienen que pagar. Tienen que pedir acceso a esos datos. Y entonces el Data Owner dice, vale, ¿para qué los quieres? Para hacer report. ¿Tengo permisos de los clientes para hacer report con esa colección de datos? Sí. Vale, pues puedes usarlo para eso hasta esta fecha. Y se hace un data contract. El Data Marketplace hace un data contract con ese usuario, les deja accederlos y el data contract, que se hace inmutable además con tecnologías de blockchain, tiene carácter legal, tiene responsabilidad el usuario de qué hace con esos datos y además el Data Marketplace permite acceder a esa colección de datos mediante estos drivers, con lo que no se exportan a un fichero, no se exportan a una Excel y tengo control y auditoría de qué está haciendo los usuarios en cada momento con esos datos, con lo que se han resuelto los problemas fundamentales que hay en el mercado en ese aspecto. Y por fin, la suite de analítica avanzada que comenté permite generar reports, algoritmos, workflows, automatizando las operaciones de MLOps y gobernando los modelos y con un uso y un comportamiento ético del uso de los datos. Como queda poco tiempo, ¿en qué situación respecto a lo que vimos de los analistas sitúa Stratio Data Fabric tal como lo he contado? Bueno, pues esto es cómo actualmente ve Gartner la situación de madurez del Data Fabric. Verde es maduro, amarillo medio maduro, rojo no maduro. El Data Fabric de Stratio es maduro en todas las capas que define Gartner. ¿Por qué? Porque lo tenemos en producción con aplicaciones y datos críticos en algunas de las mayores compañías de sector del mundo, de cualquier sector en el mundo. Por lo tanto, totalmente maduro. ¿Qué hemos hecho? Adelantarnos 4 años en el mercado. Y con esto yo creo que me he comido prácticamente todo el tiempo. Solo quiero comentar elementos diferenciales que hay en el Data Fabric y que no se encuentran en ninguna otra aplicación o producto en el mercado. El virtualizador distribuido es totalmente único. El resto de virtualizadores no son distribuidos, no pueden ejecutar una query en más de una máquina. Cada query va en una sola máquina. Por lo tanto, nosotros podemos resolver cualquier caso de uso. La parte de gobierno accionable y automático también es única. Toda la parte de manejar ontologías con OWL y luego la parte de Business Data Views y automapeo es única y la de Knowledge Graph. El Actionable Data Marketplace, es decir, publicar colecciones y que las colecciones de datos se puedan autoconsumir
desde el marketplace también es único. Los data marketplace que hemos visto en el mercado exportan los datos a ficheros y Excel. Para un marketplace que exporta los ficheros a un Excel igual o a un fichero, no lo uséis, es el mismo agujero de seguridad que teníais. Y luego, la suite analítica, la parte diferencial es el gobierno de los modelos y el automatismo de modelos. Con lo que estos son los beneficios y hay una serie de... estos son los elementos únicos en Stratio Data Fabric y hay una serie de beneficios que también son únicos. Por ejemplo, en muchas de las compañías a las que ayudamos se trabaja con un modelo lógico o ontología global, con lo que hago un modelo de inteligencia artificial o un report en Inglaterra y el mismo modelo lo puedo reutilizar en España o en Brasil o en Estados Unidos, porque lo único que hay que hacer es la Business Data View de ese modelo que utiliza la ontología global. En Inglaterra mapea y accede a datos y a Data Store de Inglaterra, pero cuando ese modelo se ejecuta en Estados Unidos, mapea y accede a datos de los Data Store de Estados Unidos, con lo que los mapea, pero el modelo, como se hizo con la ontología global, sigue funcionando en Estados Unidos o en Inglaterra, se reutiliza. Con lo que esa es una de las ventajas fundamentales. La otra es industrializar el desarrollo de productos de data products. ¿Cómo y por qué? Esta es la situación normal ahora del mercado. Hago un data product, un report, un modelo o una aplicación en el mismo dominio, dominio de clientes. Bueno, pues el equipo de los reports con Tableau accede a los datos, transforma, crea una vista en Tableau, hace el modelo. El equipo de los científicos de datos accede a los datos, los limpia, los mejora, los securiza y hace el modelo. Repite las mismas acciones. Y el de la aplicación, en el mismo dominio, el de cliente, repite las mismas acciones. En el Data Fabric hago un report, hago un modelo, hago una aplicación en el dominio de clientes y el primer equipo que hace el report accede a los datos, virtualiza, hace las Business Data Views, mejora la calidad, define la seguridad y hace el report. Todo ese trabajo de acceso al dato de dominio de clientes, el equipo del modelo de inteligencia artificial lo reutiliza, con lo que va más rápido, veis que está más estrechito. Y el equipo de la Data Application vuelve a reutilizarlo, con lo que cada vez voy más rápido. ¿Cómo voy? Exponencialmente. ¿Qué hemos hecho? En vez de hacer las cosas artesanalmente, repitiendo las acciones una y otra vez, lo hemos hecho industrialmente, acelerando exponencialmente la creación de Data Fabric y la obtención de valor. Resumiendo el Data Fabric, se reducen los tiempos por lo menos por 2, los costes por 3 y la generación de valor es exponencial. A nosotros nos gusta resumirlo. Lo que estéis o queréis hacer este año, pasamos a hacerlo de años a meses o de meses a semanas. Y encantados ahí de hablar con cualquiera de vosotros para hacer una prueba de valor, un MVP, un proyecto que sea un gran reto y que demuestre que todo lo que hemos contado en este webinar es una realidad y os permita obtener ese valor de manera industrial y hacer una disrupción en vuestro mercado. Y con esto no me extiendo más. No sé si había alguna pregunta o procedemos a dar por finalizado este webinar. Y Franco, todo tuyo. Muy bueno, Oscar, muy bueno. Muchas gracias por la presentación. No sé si tienen alguna pregunta, quieren hacerla a través del chat. Este es el momento para poder contestar sus consultas. En el caso de que no, bueno, a nosotros nos pueden encontrar a través del mismo link de este webinar o bien dentro de LinkedIn, tanto en Statio como en Iberus, nos pueden encontrar y contactar sin ningún tipo de problema. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bienvenida sea. Bueno, como les dije antes, pueden dejar las consultas, las preguntas que quieran también por LinkedIn. Así que, Oscar, excelente, muy grato compartir contigo este tiempo. Por favor,
Saludemos a la audiencia y nos despedimos. Muchas gracias a todos. Fuerte Muchas abrazo. gracias. Hasta Hasta luego. luego.